Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico y un analista en temas económico-financieros de prestigio siempre creciente. Doctor, gracias, te aprecio mucho que puedas estar con nosotros. Ricardo, muy buenos días. Muy buen día. Bueno, a veces se dice que los analistas, que los científicos, los investigadores suelen ser catastrofistas, pero hay elementos ya presentes que nos permiten advertir lo que está sucediendo y lo que va a suceder inevitablemente en el corto plazo. José Luis, tú siempre te has ocupado de anticiparte a estos acontecimientos, o por lo menos advertir de lo que está pasando. ¿Cuál la situación originada de esta doble pandemia, la sanitaria y la económica? ¿Cómo la estás viendo? Bueno, yo creo que ya hay elementos objetivos, es decir, datos duros que permiten primero ver la magnitud de lo que estamos viviendo y la tendencia que esto va a mantener durante las siguientes semanas, los siguientes meses. El primero, pues nos lo dieron a conocer el sábado pasado, el informe de finanzas públicas del gobierno, una caída de 19% en sus ingresos, en donde la parte petrolera cayó más de 70%, y básicamente dejó los ingresos por ese factor del gobierno en niveles que no habíamos visto en más de 15 años. Es decir, hoy el gobierno recibe menos recursos por la parte petrolera que durante los últimos 15 años. Eso evidentemente representa una merma de las capacidades financieras del gobierno y básicamente es atribuible por el lado petrolero a la falta de una buena producción y evidentemente a la caída del precio del petróleo. Pero también disminuyeron los ingresos por la parte tributaria, tanto el impuesto sobre la renta, los impuestos especiales, los impuestos a la producción, y eso en esencia es atribuible a la baja en la actividad económica. Entonces, las finanzas públicas ya recibieron el primer golpe durante abril de lo que estamos viviendo. Ayer mismo recibimos una noticia pues bastante preocupante en la parte del mercado laboral. El INEGI publica que 12 millones de mexicanos se quedaron sin ingresos. Eso no había ocurrido desde que se generan este tipo de estadísticas y nos muestra la situación del mercado interno, la debilidad. Y finalmente lo que se acaba de publicar hace unos minutos, que es el indicador adelantado y el coincidente, ambos muestran que la economía mexicana, al menos por los siguientes 6 meses, va a permanecer en una situación similar a la que estamos viviendo. José Luis, ¿qué representa el que haya una paralización de la actividad laboral de 10 millones de personas en los meses recientes y que se hable de que entre 10 y 13 millones de personas pasarán o bajarán del estatus de clase media? No estamos siendo clasistas, sino simplemente hablando de la clasificación de ingresos, que bajen de clase media hacia la pobreza y hacia la pobreza extrema. ¿Esto qué desafío representa? Bueno, básicamente es una fractura social. Si lo que buscamos es generar un programa de bienestar, un estado de bienestar. ¿A qué me refiero? En esencia, sin empleo no hay posibilidades de que la gente pueda vivir bien. Y lo que esto representa, esta pérdida de empleo, lo que está implicando es que más de 10 millones de mexicanos van a caer en condiciones de precariedad, es decir, no van a tener los ingresos suficientes para poder satisfacer los requerimientos de su vida diaria, alimento, vestido, transporte, educación, y que el gobierno no va a estar en capacidad de subsanar lo que no se genera vía el empleo. Y en esencia lo que estamos viendo es una de las mayores afectaciones en los últimos 30 años justamente en esta situación de bienestar de la población mexicana. Sí, porque si agregas a un promedio de 2 o 3 dependientes de esos 10 millones de mexicanos desempleados, estás hablando de un número creciente de mexicanos que se verán severamente afectados en su nivel de vida.
Pues mira, en un solo mes, haciendo esa, digamos, estimación que acabas de plantear, en un solo mes estaríamos hablando de que cerca de entre el 25 y 30% de la población mexicana cayó en una situación de marginación, de precariedad, tan solo por esta situación de que se está viviendo en el mercado laboral. Están cerradas las esperanzas, las posibilidades de lo que se planteó, yo no sé si decir como buenos deseos o quimera o posibilidad o sueño guajiro de un gran pacto nacional para hacerle frente a la actual situación, o es algo que ya no tiene razón de ser, la esperanza de la unidad de los sectores productivos para enfrentar la que ya se está planteando como la peor crisis social y económica de las últimas décadas? A mí me parece que la oportunidad y la pertinencia de hacer ese acuerdo nacional es más vigente que nunca, porque justamente estamos todavía al inicio de esta pandemia económica y de salud pública que está causando pobreza y pérdida significativa de empleo. Y justamente sería conveniente tratar de evitar que esto no solo se profundice, sino que permanezca durante mucho tiempo. Entonces yo creo que la necesidad y la pertinencia de hacer este gran acuerdo está más vigente que nunca, antes de que los números hagan evidente la necesidad estricta de hacerlo. Yo creo que es momento de que el liderazgo del Estado mexicano surja y a partir de ello genere este acuerdo con una agenda mínima en la que garanticemos tanto el estado de bienestar de los mexicanos como generar las capacidades de crecimiento económico y generación de empleo que son la solución a esta situación. ¿Algún otro aspecto que te llame la atención de toda esta complejísima situación y del que no te haya preguntado? ¿Algo más que quieras puntualizar, mi querido maestro? Bueno, pues que básicamente con la información que se acaba de publicar hace unos minutos del indicador adelantado y coincidente, debemos tener claro que esta situación no es de coyuntura, no va a ser una salida fácil, y dado lo que se está viviendo en Estados Unidos, la solución va a depender de México. En esta ocasión no podremos contar con una solución externa. José Luis, como siempre, te aprecio mucho el que puedas estar con nosotros. Ya sabes que este espacio estará siempre abierto y bueno, pues siempre recurriendo a ti para esclarecer estas zonas de oscuridades. Gracias, José Luis de la Cruz, gracias. Buenos días, Ricardo. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.